Días a todos. Estamos al punto para empezar con un año nuevo y celebramos las oportunidades y bendiciones que va a venir por seguro. También recordamos todo lo que ha pasado en el año pasado y mantenemos los queridos en nuestros corazones y nuestras oraciones, en particular los que están sufriendo de COVID y varios otros efectos de esta pandemia. Empezamos como siempre recordando que estamos aquí reunidos como cristianos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene del Evangelio de San Juan, capítulo 1, y empezamos con versículo 1. Y dice así: En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creerán por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Evangelio según San Juan, en mi opinión, es uno de los evangelios más bellamente escritos. Con todas las ricas imágenes que contiene, Juan tiene un estilo maravilloso. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan utilizó vocabulario y gramática simple, pero sin embargo, utilizó estas sencillas herramientas de lenguaje para expresar enseñanzas que trascienden nuestras mentes mortales. El Espíritu Santo inspiró a Juan a comenzar su relato evangélico
con este tipo de introducción. Dentro de la primera docena de versículos, Juan toca los temas que desarrollará a medida que nos dirigíamos a través de su relato evangélico. Y el tema principal que Juan nos da está muy relacionado con el nacimiento del niño Cristo, que celebramos hace 2 semanas. Este tema enfatiza el hecho de que el bebé cuyo nacimiento celebramos, el bebé acostado en el pesebre, es Dios en la carne. El pequeño bebé humano que se parece a cualquier otro bebé humano es en realidad nuestro Señor. El relato evangélico de Juan comienza exactamente de la misma manera que comienza el primer libro de Moisés. Al principio. Estas palabras nos llevan de vuelta a la creación. Al principio eran las palabras que nos llevan a las primeras palabras de Génesis. Y estas palabras proclaman que al principio, cuando Dios los creó todo, y esta palabra ya existía. Esta palabra no es una cosa creada y por lo tanto debe ser una en esencia con Dios, independientemente del tiempo. Al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. La pequeña palabra con nos enseña que hay una distinción entre esta palabra y Dios. Al mismo tiempo, la palabra con conecta esta palabra con Dios. Al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A medida que continuamos a través del versículo, aprendemos que no solo estaba esta palabra allí al principio, antes de que se creara nada. No, solo estaba esta palabra allí con Dios, sino que ahora aprendemos que esta palabra ya era Dios al principio. No hay nada en la naturaleza divina que no esté también en esta palabra. Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio con Dios. Aquí vemos una segunda vez que esta palabra estaba con Dios en el principio. Y aquí ya vemos la preparación para la enseñanza de 3 personas en un solo Dios. Que esta palabra es una persona que está con las otras personas del Dios, que son 3 personas en un solo Dios, la Santísima Trinidad. Si viéramos que llenar este pasaje con la información que encontramos más adelante en este relato evangélico, se leía: al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios Padre, y la palabra era Dios Hijo. Estaba en el principio con Dios el Espíritu Santo. Entonces, el texto nos dice cómo esta palabra estaba involucrada en la creación de todas las cosas. Todas las cosas se hicieron a través de él, y sin él no se hizo nada que se hizo. Aquí aprendemos que cualquier cosa que Dios hizo para crear todo, lo hizo a través de esta palabra. Esta palabra participó plenamente en la creación. Dios creó el mundo y todas las criaturas por esta palabra. Y no solo creó, sino también por él desde el principio lo gobernó y lo ha defendido. Porque si no se mantuvieran todas las cosas en su ser por esta palabra, no permanecerían mucho tiempo creados. Juan continúa una y otra vez más
para mostrar que esta palabra tiene características que solo Dios tiene. Esta palabra es vida, es la luz de los hombres. Esta palabra es, en efecto, una persona de la Santísima Trinidad. Y después de la introducción, deja muy claro que esta palabra es Dios y la vida y la luz de todas las personas. Nosotros leemos, la verdadera luz que da luz a todos estaba viniendo al mundo. Aquí aprendemos que este relato evangélico nos dirá que esta palabra que es Dios y la vida y la luz del hombre entraron en la historia para morar con su pueblo. Ahora llegamos a la introducción del gran conflicto en este relato evangélico. Estaba en el mundo y el mundo se hizo a través de él. Sin embargo, el mundo no lo conocía. Vino a los suyos y su propio pueblo no lo recibió. Qué triste descripción es esta del lamentable estado de este mundo después de la caída en el pecado. Esta palabra, el Dios del mundo, el Creador, la vida y la luz entrarán en la historia del mundo y el mundo lo rechazará. Cuánto mal, dolor, sufrimiento y muerte resultan de este triste hecho. El mundo no conoce a su Creador. Todo el mal, el dolor, los sufrimientos y las tragedias que nos sucedió en este mundo pueden ser reunidos bajo este único pecado. Por naturaleza, somos idólatras que no conocemos al Creador. Para este gran conflicto hay una gran resolución. A todos los que lo recibieron, que creyeron en su nombre, dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, que nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y con estas grandes palabras de introducción aprendemos que este relato evangélico nos dirá lo que esta palabra ha hecho para darnos el derecho de llamarnos hijos de Dios. El evangelio no revelará algo que podamos hacer por nuestra propia sangre o carne o voluntad. No, sino que es Dios, el Verbo, la palabra, quien debe llevar a cabo este gran rescate para nosotros. Juan ha introducido ahora los grandes temas de su relato evangélico. Hay una última cosa que debe hacer. Debe prepararnos para el mensaje que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Gloria como del Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. El relato de la verdadera historia de nuestra salvación está listo para comenzar. Esta palabra que es Dios Hijo, el Creador, la vida y la luz de toda la humanidad, es ahora un hombre mismo. Ha entrado en la historia para obrar la salvación por nosotros. Cristo ha asumido la naturaleza humana, que es mortal, y expuesto a la terrible ira y juicio de Dios. Ha asumido todas nuestras debilidades. Nunca menos lo hace sin pecado. Dios Hijo ha tomado nuestra carne terrenal y ha puesto su pie en el camino que conduce a la cruz. Su propio pueblo realmente
lo rechazará y hará arreglos para que él va a ser puesto en una cruz sangriente. De esta manera, Dios nos da hijos de Dios, no por nuestra sangre o voluntad, sino por su sangre. Y el camino conduce a la cruz, también conduce a través de la cruz, a través de la muerte, y luego a una tumba vacía. El sepulcro vacío proclama la resurrección de Jesús y es la garantía que nos levantaremos de entre los muertos a la vida nueva, perfecta y eterna. Nosotros ahora podemos celebrar que nuestro Señor tomó ese camino que nos liberó de nuestro pecado y nosotros celebramos su nacimiento como un hombre que salvará a todas las personas. Amén. Ahora confesamos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.